La verdad que sí. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante y es cómo orar con poder, con efectividad. Cómo orar para que el cielo conteste. Cómo orar para que nuestra oración fluya en el mundo espiritual y que no tenga ningún estorbo. Yo me imagino que usted tiene muchas hoy inquietudes y hoy yo voy a abrir el tema. La verdad que quiero que usted participe. Y lo primero que quiero hacerles a los que tienen bolígrafo, una libreta, quiero hacerles una pregunta. Me gustan estas preguntas. ¿Qué concepto tiene usted de la oración? No es qué es la oración, sino más bien qué concepto a título personal tiene usted de la oración. El tema de esta noche nos va a llevar a hacernos un examen de conciencia, de verdad, de conciencia. Hoy nos vamos a evaluar cómo estamos en la oración. No es cuánto oramos, porque no es un asunto de cantidad, es un asunto de calidad, de efectividad. ¿Por qué muchos les cuesta orar? Porque hay personas que luchan, oiga, hacen guerra espiritual por poder orar. Hay otros que en verdad no oran. Y hay otros que fluyen en la oración. Para ellos es un deleite sacar el tiempo, ir a la presencia de Dios y quedarse en el aposento ahí con Él y conversar largo tiempo con Él. ¿Por qué ese inconstante en nosotros? ¿A qué se deberá todo esto? Imagino que ya usted tiene preparada la respuesta. No, dice Ojos Verdes que no, que ella no tiene ya la respuesta. Me imagino que Carlitos está en los apuntes de él, tomando notas. Mi hermano José, un guerrero de oración, ya está apuntando y diciéndole a Leita, apunte, apunte, porque esta noche está bueno. Así que, Carito, si usted quiere, abre los micrófonos, porque esto lo vamos a hacer abierto, para ver cómo andan ustedes. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué concepto tiene usted de la oración? Vean, no se peleen. Tranquilo, vamos a ir en orden. Ya Betico y Rocío ya tienen la respuesta. Gloria al que vive. Doña Mileivi ya tiene la respuesta. Aleluya. Anita ya tiene la respuesta. Nadie se atreve. Voy a empezar, se lo voy a poner más fácil. Don José. Sí, Rocío. Sí, yo quisiera compartir, para mí el momento de la oración es uno de los momentos más hermosos de mi vida. Es como sentarse en el regazo del Padre. O sea, es el lugar donde uno entra, esté bien o esté mal, ¿verdad? Y se deja abrazar, mimar por el Señor. Para mí eso es la oración. Esa es la oración. O ese es el... Ajá. Nada más por si más adelante lo puede cubrir y
y hago el comentario porque usted permitió que habláramos y porque usted antes lo mencionó. Lo que Rocío describía, para mí, o yo lo vivo en la alabanza y en la adoración. Todo lo que ella acaba de escribir, yo lo vivo en la alabanza y en la adoración. Entonces, más adelante me gustaría saber el por qué pasa lo que usted dijo, que por qué para unas personas fluyen, para otras es más difícil y para algunas casi que no lo hacen o tienen que hacer guerra para lograrlo. Más bien como una pregunta. Y para responder a la pregunta que usted está haciendo, en mi caso, yo considero que orar es hablar con mi papá. Solo que orar, ¿verdad? Porque es interceder, clamar, pero orar, cuando a mí alguien me pregunta, yo le digo, hable con Dios, ¿verdad? Muy bien. Ahora, no confundamos qué es, ¿verdad? Porque yo no estoy preguntando qué es la oración, sino qué concepto usted tiene a título personal de la oración, ¿verdad? Porque bien lo decía Rocío, para ella es un deleite. El concepto de ella para la oración es sentarse a los pies del papá Dios y darle todas las quejas de Beto. Solo buenas, ¿verdad? Solo buenas. Eso, Betico. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es. Vamos a entender el primero que el concepto que la oración es espiritual. La oración no es humana. Y si la oración es espiritual, sí, el ente que tiene que hacer la oración tiene que ser un ente espiritual. ¿Me estoy comunicando? Porque nosotros tenemos el concepto humano de hablar. Pero si nosotros le cambiamos hoy el concepto a la oración y lo vemos como algo espiritual, entonces quiere decir que el depositario de esa oración tiene que ser un ente espiritual a la altura de ser escuchado por un ente mayor que él. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Verdad? Entonces ya aquí cambia el concepto. Yo hoy voy a tocar algunos puntos y yo quiero que usted participe. También lo dice Marielita. Marielita hizo unas cosas ahí interesantes que las vamos a ir contestando de acuerdo a el desarrollo del tema. ¿A dónde yo puedo ir y tener un concepto claro de una oración poderosa? Yo quiero que nos centremos hoy en un libro. Este libro es el libro de Hechos. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Hechos. Hoy su oración. Doña Lore. Gloria a Dios por doña Lore. Buenas noches. Buenas Pastor, noches. es que ahora usted dijo un concepto y eso me como que, ¿verdad? Usted dice que como la oración es espiritual, entonces se necesita un ente espiritual. Y entonces pensaba yo que uno de los errores que nosotros cometemos es creer que orar es hablar. Ahí está. O sea, yo hablo y hablo y hablo y hablo y entonces yo creo que estoy orando. O sea, o yo creo que Dios me está escuchando. Aleluya. Pero yo pensaba cuando usted dijo eso que a veces no se trata ni de hablar. O sea, y definitivamente, si es espiritual, o sea, yo tengo que estar seguro de que hay algo espiritual en mí que se puede conectar con algo espiritual. Porque si yo no creo que eso está dentro de mí o que puede ser así, o sea, serían palabrerías, ¿verdad? Y no digo que lo que Mariela, por supuesto que yo apoyo lo que dice Mariela, que es conversar con Dios, pero tal vez el concepto de nosotros es conversar con Dios. Y a veces es esa comunión, tal vez, que Mari por ahí lo dijo, que en la alabanza ella sentía eso, como esa comunión que aunque, y en una parte lo dice la Biblia, ¿verdad? Que
que ni siquiera yo puedo saber, ¿verdad? Si no es con gemidos, ¿verdad? Porque no puedo hablarle a ese Dios. O sea, ¿cómo le digo con palabras cuando Él es, no sé, es santo, es Dios, es algo, digamos, sobrenatural? Y entonces ahora que lo digo, por eso es que no quería como pasar, sino como aprovechar el momento para que habláramos de eso. Gracias. Excelente. Lo que puse yo aquí fue, para mí, me fui a lo que yo hago todos los días. Es un momento de intimidad con Dios. Y a veces ni siquiera yo estoy hablando. O sea, no estoy hablando, ni nadie me va a escuchar, pero estoy yo con Él. Entonces, para mí es esa parte, esa es la espiritualidad que yo siento, porque yo estoy comunicándome con Él sin decir ni una sola palabra. Qué lindo, qué lindo cómo se abre el mundo espiritual, ¿verdad? Para entrar en un tema tan rico como este, ¿verdad? Porque hoy tiene que cambiar el concepto de nosotros de la oración y darle el lugar que la oración se merece. Jesús lo dejó como un mandato. Vea si la oración es seria, que Jesús lo dejó como un mandato. Y la oración no es si yo quiero orar. No, la oración es hágalo. Ore. Es necesario hacerlo, ¿verdad? Y entonces, ya aquí se me está abriendo el mundo espiritual para llevarlos a ustedes a donde el Espíritu de Dios los quiere llevar. Vayámonos al pasaje del libro de Hechos, capítulo 12. Libro de Hechos. Y aquí vamos a encontrar tesoros impresionantes de la oración. Usted va a venir en esta noche a este pasaje a juntar perlas, Betico, como cuando uno va al mar y ve esas conchas ahí dentro de la arena y usted empieza a escoger las que más le gustan. Así vamos a ir hoy, a través de este mundo espiritual, vamos a ir a agarrar esas perlas, esos tesoros que el Espíritu de Dios nos quiere mostrar en esta noche. En el capítulo 12 del libro de Hechos hay una historia bien interesante. Usted la ha leído muchas veces, ¿sí? Usted la ha predicado muchas veces. Usted la ha puesto en práctica muchas veces. Pero deje que el Espíritu de Dios, ¿sí?, lo guíe. No lleve lo que usted conoce de este pasaje. Por favor, no lo lleve. Deje que el Espíritu de Dios le muestre las cosas nuevas que están en este pasaje para usted hoy. Y usted va a ver que el concepto suyo de la oración tiene que cambiar. En este pasaje pasa algo bien interesante. Y yo quiero hacerle la segunda pregunta en esta noche. ¿Por qué Dios permite que unos ya partan con Él y otros los deje para seguir haciendo la obra? Y vemos en el título del pasaje, empezando el capítulo 12 del libro de Hechos, donde Jacob fue muerto, pero Pedro no. Es interesante, ¿verdad? O sea, quiere decir que ya la obra de Jacobo ya había terminado y el Señor así lo jala. Déjeme decirle algo que usted no ve en este pasaje, pero que muchas veces nosotros, sí, tenemos conceptos equívocos. Por eso es que la escritura hay que escudriñarla. Hay promesas que Dios le hizo a usted que son escuderos suyos. Y como son escuderos suyos, Dios tiene que respetar esa promesa. Él no puede llevarlo a usted a su presencia si esa promesa no se ha cumplido. Vea qué interesante. Y en este pasaje, que le digo que no se ve, hay una promesa de vejez que Dios le hizo a Pedro. Y esa promesa de vejez que está en el libro de Juan,
capítulo 21 del libro de Juan, a la altura del versículo 18, esta promesa es el escudero de Pedro para que por ese sentido no es la hora todavía para que Pedro parta con el Señor, así como el enemigo quería salirse con las suyas. Estamos aquí, ¿me están siguiendo? Ya ustedes se fueron para el libro de Juan a ver qué investigar, pero yo no los estoy enviando al libro de Juan. Yo quiero que nos centremos en este pasaje. Ponle mucha atención. Yo quiero que usted lea en el Espíritu el versículo 4 y 5 de Hechos capítulo 12. Nunca usted ha leído estos dos versículos. Hoy va a ser la primera vez que usted estudie esos dos versículos. ¿Cuántas veces lo ha leído? ¿Ya lo leyeron? Tómense su tiempo. Mientras que usted lee eso, déjeme hablarles del contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje es bien interesante. En este pasaje se describe a nivel político el primer ataque que recibe la iglesia. Esto sucedió con la muerte de Esteban. 8 años después, a nivel político, nuevamente la iglesia sufre el segundo ataque. En el primer ataque, sí, después de la muerte de Esteban, Dios convierte al cristianismo a Saulo de Tarso. Este era el mayor hostigador que tenía la iglesia, el mayor perseguidor que tenía la iglesia. Y él andaba atacando a la iglesia. Y entonces el Señor lo atrae y se lo gana para el reino. 8 años después de este interesante ataque político, nuevamente, 8 años después, vuelve la iglesia a sufrir el segundo ataque. Y esta vez es cuando da la muerte de Jacobo. Entonces les pareció a los políticos que esto era una forma de ganarse al pueblo judío. Ellos ganaban popularidad atacando a los mayores líderes que tenía la iglesia. En este caso, lo contrario a ellos. Entonces les pareció bien y entonces Herodes captura a Pedro y lo mete en la cárcel y le da muerte a Jacobo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Dios permitió que muriera Jacob y por qué Dios no permitió, sí, que muriera Pedro también? Entre las cosas interesantes de esto, nos hace a uno entender los primeros versículos del 1 al 4, ¿sí?, del libro de Hechos, capítulo 12. Ahora, cuando yo les puse a leer los versículos 4 y 5, me gustaría escucharlo a usted para ver a buen ojo cuál es la profundidad que el Espíritu de Dios le dio a usted en estos dos pasajes. ¿Qué ve usted ahí?
allá hay un tesoro que si tuviéramos que predicar sobre estos 2 versículos sería suficiente. ¿Algún voluntario? No hay voluntarios. Carito, usted los dejó mudos a todos. No, ya. Nadie. No. A ver. Están habilitados para el que guste. Nadie ve ahí algo. Dígalo. Pastor, Sí. me da pena hablar, pero de ahí voy a hablar. No, y ahí, me extraña. Ya. Yo veo ahí un concepto que veo unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos, o sea, lo que le pasó a Pedro permitió que la iglesia se uniera para que todos oraran, ¿verdad? En una misma dirección. Eso yo veo unidad. O sea, que lo que le pasó a él, Dios lo permitió para algo, con un propósito, y en este caso, con el propósito de que la iglesia se uniera en oración. Eso es lo que yo veo. Gracias, doña Lore. Vaya poniéndolo ahí, doña Lore. Y póngase un 10, porque hoy estoy botadísimo. ¿Qué más ven ahí? Versículo 4. Ojos verdes, léame el versículo 4. No me escuchó. Voy a leerlo. Ya, Dice, pastor. gracias. Y habiéndole tomado preso, voy a leerlo de acá, es que de aquí no estaba viendo. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole Un segundito. Si usted lee despacio, usted va a ir viendo los puntos que ahí están. ¿Cómo actúa Satanás? ¿De acuerdo? Vamos a irlo leyendo despacio, ojos verdes, para que usted vaya viendo el tesoro que está ahí. Pastor, ¿le leo la nueva traducción viviente o la Reina Valera que está en pantalla? Reina Valera, cualquiera que guste. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se apropiaran, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ojos verdes. ¿Qué ve usted en ese versículo 4? No me llega la revelación. No le llega. Muy bien. Muy bien. Si les digo que veamos el versículo 4, pongan atención para que vean qué interesante cómo actúa Satanás.
Bueno, veo que lo somete como a una posición, pastor. O sea, porque dice que lo mete en la cárcel. Hay algo ahí obstaculizando o como esclavizándonos, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Ve que ahí se va viendo. Yo diría que lo que quiere ese versículo es avergonzar. Es lo que quiere hacer con todo eso, avergonzarlo. Ajá. Está bien, Betico. ¿Qué más ven ahí? ¿Cómo Satanás actúa con el pueblo del Señor? Esas son las artimañas de Satanás. Es lo que necesita usted, es limitarlo. Es limitarlo. Vea cómo opera el reino de las tinieblas. Él se va a la cabeza. Satanás siempre va a golpear la cabeza. Don José. A ver, Rosy. Pero también yo veo ahí que el enemigo también sabe cuando hay un hijo de Dios entregado a él y sabe el poder que un hijo de Dios tiene en sus manos. Claro. Porque se aseguró con 12 soldados para cuidarlo. O sea, eran 4 grupos, perdón, 4 grupos. Sí, 16, 4 grupos de 4. O sea, quería asegurarse, ¿verdad? De que no pudiera hacer nada y se proponía avergonzarlo, de verdad. Entonces, también hay que ver eso muy interesante, ¿verdad? Ajá. Ahí lo ve que se va desglosando. Así opera el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas te va a limitar. Eso es lo primero que te va a hacer. Te va a limitar. Segundo, te va a poner en un lugar específico. A nivel espiritual, ese es un lugar específico. ¿Qué otras cosas ustedes ven ahí? Pastor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Inclusive por las experiencias propias, el enemigo siempre intenta acorralarnos. Ajá. ¿Verdad? Ponernos en una posición donde uno de momento siente de que no puede hacer nada. Correcto. Muchísimas gracias, doña Milady. Con gusto. ¿Qué más ven ahí? Ahí hay algo interesante. Doña Lore dijo algo hermosísimo, glorioso. ¿Qué dice la última parte del versículo? ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. Escúchame esto. Escúchame esto, iglesia. Esta última parte del versículo es muy importante. Tomémoslo muy en cuenta. La iglesia tiene recursos que no los usa. ¿Y sabe por qué no los usa? Porque no tiene el concepto definido de lo que significa la oración. Si nosotros usáramos el recurso como iglesia, uniéndonos, como decía doña Lore, seríamos una iglesia que el reino de las tinieblas no tendría el poder que a los días de hoy está teniendo. Porque en lugar de nosotros avanzar, es el reino de las tinieblas quien toma posición.
porque nosotros no usamos los recursos que tenemos. Nótese un detallazo que hay ahí en ese versículo. Dice, pero la iglesia. No dice una congregación. No dice un grupo de hermanos. Dice la iglesia. La iglesia no tiene idea del poder que Dios la ha revestido. Don José, perdón, es que usted nos estaba preguntando del versículo 4, pero ahora está hablando del final del versículo 5, entonces... Correcto, correcto. Ok. Le estoy hablando de los puntos que yo quiero que usted vea para poderlos desarrollar. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que el concepto de nosotros como iglesia tiene que cambiar. Si queremos de verdad cambiar el concepto de la efectividad que cada miembro de la iglesia necesita. Satanás maquinaba con todo su arsenal destruir al cabeza de la iglesia. En este caso era Pedro, ¿verdad? Y el fin de Satanás era destruirlo. Lo que Satanás no sabía, ¿sí? Era que había una unidad, que la iglesia, cuando se une, la iglesia se vuelve efectiva. Doña Lore hablaba del concepto de la unidad. ¿Y sabe qué significa la unidad aquí? Es un asunto de moral. Si usted se pone a entender algo, muchas veces cuando a la iglesia se le convoca a orar, muy pocos van a orar. ¿Y usted sabe por qué? Déjeme desarrollarle ese punto de la unidad. Tome nota de esto porque les va a ayudar mucho. ¿Usted sabe lo que significa, según lo que dice el texto? ¿Lo tienen? Vea lo que dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, y yo quiero que usted subraye esa palabra, hacía sin cesar, yo quiero que usted subraye esa palabra, porque se la voy a explicar. Esta palabra sin cesar significa eficaz, efectiva. Ahora, para Dios, el concepto de la oración es muy diferente a nosotros del concepto que nosotros tenemos de la oración. La oración efectiva, escúcheme en esto y tome nota, tiene que ver más con el que la hace que con lo que dice. Yo quiero volverle a repetir eso, porque eso es muy importante. Si nosotros queremos tener una oración efectiva, una oración que llegue al trono de Dios y que destruya las obras de Satanás, nosotros tenemos que tener bien claro el concepto de cómo estoy yo. Porque muchas veces la oración que yo hago es una oración intelectual, pero se me olvida el concepto de cómo estoy yo delante de Dios moralmente. Entonces, si yo quiero orar con eficacia, mira lo que dice la Escritura.
La oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo. Si yo me voy a orar, lo primero que yo tengo que tener es cómo estoy yo delante de Dios. Porque por muchas palabrerías que yo haga, no voy a mover la mano de Dios. Entonces aquí el concepto yo muchas veces me frustro. Y usted ve a mucho pueblo de Dios que casi no ora. Porque su lucha es que la conciencia lo acusa. Y bien lo decía Marielita, porque es que a uno les cuesta tanto y a otro le es tan fácil orar. Más bien preguntémonos si verdaderamente yo soy justo delante de Dios. Porque no es un concepto de hijo, sino es un concepto de cómo está el hijo delante del Padre. La Biblia dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué es lo que quiere decirle? Le vuelve a repetir que Dios automáticamente le pone atención a una persona que delante de él está recto. Vive en rectitud. Le está dando un testimonio al Señor. Por eso es que Jesús era tan efectivo. Porque él le dijo al mismo infierno, Satanás, nada tienes de mí. Nada. Jesús se guardaba en su vida diaria porque él sabía que a la persona cuando iba a ir a la oración era santo, santo, santo. Entonces no es un asunto de orar, sino cómo está el orante. Proverbios 15:8 dice algo bien interesante. La oración de los rectos es su gozo. Aquí cambia. Por eso es que nuestras oraciones no son tan efectivas, tan eficaces. Todavía hay mucha carne en nosotros. Todavía arrastramos mucha carnalidad y eso nos cuesta orar. No somos el ente espiritual que calificamos para acercarnos al que verdaderamente es santo, santo, santo. Les vuelvo a repetir, la oración es espiritual. Dios es espíritu. Entonces, si yo quiero acercarme a él, yo tengo que estar bien con él. Si yo quiero que mi oración sea contestada inmediatamente, o como dice Proverbios, que cuando Mariela ora, es el gozo del Señor lo que siente. Es gozo poderle contestar a Mariela, poderle contestar a Carol, poderle contestar a José, porque Dios se fija no en la palabrería, sino en la rectitud del corazón de sus orantes. ¿Sí me estoy dando a entender?
El concepto de la oración hoy tiene que cambiar. Por eso es que este pasaje me muestra claramente cómo estaba la iglesia de aquel entonces. Es la iglesia que en estos días tiene que estar. ¿Sabe qué ha hecho Satanás? Que yo veo ahí también. Satanás ha fragmentado la iglesia. Si la iglesia se fragmenta, voy a ponerle un ejemplo más claro. Si nosotros como fuente de bendición no estamos unánimes, sino que estamos fragmentados, entonces no vamos a ser efectivos. ¿Por qué? Porque unos oran por una cosa y otros oran por otra. Y aquí la iglesia dice que estaban orando específicamente por solo una cosa. Yo no puedo unir a 10 personas y las 10 personas no están conectadas en el espíritu para que esa oración sea como una granada que cuando sea lanzada específicamente al punto dé en el blanco y sea efectiva. Si usted sigue leyendo el pasaje, ahí hay algo extraordinario que sucede. Versículo 6. Ojos verdes, ¿qué dice? Dice, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, centrémonos en el versículo 6 primero. ¿Qué ve usted ahí? Muchas veces a nosotros nos mandan a orar sin saber cómo está el orante. Y esto hay que ponerle mucho cuidado. La oración que yo voy a recibir, sí, tiene que ser una oración efectiva, que den el blanco. Le pregunto, ¿sabe Pedro lo que va a suceder? La persona que está atada no necesariamente tiene que saber lo que se está haciendo por esa persona. Pero lo que sí deben de saber es el grupo de personas que están orando por esa persona atada. Recuerden esto, Dios no va a hacer lo que a usted le corresponde hacer. Los milagros ocurren cuando usted hace lo que le corresponde hacer y espera a Dios hacer. Volvamos a leer el versículo 6 y vea la riqueza que hay ahí.
La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. ¿Cómo estaba Pedro? Sujetado con 2 cadenas. ¿En qué condición estaba Pedro? Estaba dormido. Dormido. Totalmente dormido. Le pregunto, ¿Pedro sabía lo que Herodes maquinaba contra él? Creo que no. ¿Usted cree que no? ¿O tan seguro estaba Pedro de lo que Dios iba a hacer con él? Sí, más bien eso. ¿Ah? Imagínense lo que es estar en una cárcel custodiado con las 2 manos amarradas y estar durmiendo. Para mí es sobrenatural. El concepto que nosotros tenemos es poner la parte humana en este pasaje. Nosotros tenemos que quitar lo humano para poder ver y captar lo divino. Pedro sabía que Herodes iba a tomar represalias con él. Pedro no se iba a salvar de la perversidad que Herodes tenía contra él. Le pregunto, en medio del túnel que usted está viviendo, ¿hay alguien que está anticipado a su naturaleza humana? Yo quiero volverle a repetir eso. No importa la circunstancia por la cual usted se encuentre en este momento hoy, hay alguien que se está anticipando sin que usted se dé cuenta y lo perciba su carne. Dios cuida sus promesas. Sus promesas cuidan a sus hijos. ¿Me escuchó eso? Yo quiero volverle a repetir eso. Dios cuida sus promesas. Sus promesas cuidan a sus hijos. Muchas veces nosotros tenemos el concepto de que Dios cuida de mí. Dios cuida lo que Él dijo. Y lo que Él dijo de usted, eso lo cuida a usted. Dígame algo, doña Lore. Yo quería leer este pasaje. Pastor, uno ve ese versículo, ¿verdad? Y lo que piensa es, ¿en qué dirección oraría uno? O sea, ¿en qué dirección? Dígame usted, ¿qué dirección diría yo? Él metido entre un montón de soldados con cadenas, con todo, y solo que cayera una bomba, ¿verdad? Que lo soltara, pero, o sea, uno muchas veces no sabe en qué dirección orar. O sea, es que es complicado. Digamos, cuando le dicen a alguien, una persona está muy enferma, y uno dice, bueno, sanidad, esto, lo otro, y ¿será eso lo que quiere Dios? O sea, ¿será esa la voluntad de Dios? Porque si usted me hubiera puesto a mí esta situación como estaba Pedro, yo no sé cómo hubiera orado, ¿verdad? Sí, sinceramente, no sé cómo hubiera orado. O sea, era complicado. Él estaba en la peor situación. Doña Lore, usted dijo algo antes. Yo no sé la voluntad de Dios. Si yo conociera la voluntad de Dios, me es más fácil orar. La iglesia conocía la voluntad de Dios para con Pedro. Por eso es que la iglesia sabía orar y era efectiva. Por eso dice, la oración del justo
porque el justo no tiene tiempo para debilidades. El justo se fortalece en su presencia para recibir la revelación de lo que Dios quiere hacer. Nótese algo que se ve en ese pasaje que lo estamos obviando. Pero antes, mi esposa quiere leer algo, porque si no, no me da comida. No, es que usted al principio, bueno, cuando dijo de la promesa, ¿verdad? ¿Le escucha? Sí, quiero leer porque él daba un pasaje en Juan, la promesa que Dios le había dado a Pedro. Claro que Pedro sabía lo que iba a hacer Herodes, sí lo sabía, sí lo desconocía, él no lo desconocía. Leo el pasaje que dio el pastor Juan 21, 18, ¿verdad? Le dice, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, y es ahí, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Él conocía la promesa. Y como decía Lori al principio, y es verdad, si la oración es espiritual, nosotros tenemos que ser espirituales. Vuelva a leer la profundidad que tiene el versículo 6. Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. A nivel espiritual, usted no ve las cadenas, pero hay alguien que sí las ve y sabe cómo operar. La iglesia espiritual sabe en qué dirección orar. Escucha lo que dice el versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7. ¿Qué dice Ojos Verdes o Loretta, si lo quiere leer? De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Los eventos extraordinarios a nivel espiritual, escúchame, le corresponden al Señor. Mira qué interesante lo que dice este pasaje. Le pregunto, ¿por qué Dios se resplandece en la oscuridad y no lo notaron? Mira lo que dice. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció. Porque esa luz no la vieron ellos. El mundo espiritual, escúchame, no se logra ver. No es evidente para los carnales. Dios disipa lo divino
a los ojos humanos. Esa es la efectividad de una oración. La oración disipa el mundo de las tinieblas, lo disipa. Vean la profundidad con que Dios opera a través de una oración bien direccionada. Ni aún el mismo Pedro se estaba dando cuenta del resplendor de su gloria. Porque el último que se da cuenta es el que necesita la oración. Escuchen bien esto. Si tú crees que la oración que tú estás haciendo a nivel espiritual, si tú crees que esa oración no es efectiva, Dios a usted la va a sorprender. Nosotros tenemos un concepto muy pequeño del poder del reino de la luz. Mira lo que ahí se nota. Dice el pasaje que el ángel toca a Pedro, lo golpea. En otras palabras, la oración da en el punto. La oración, Dios es el que la direcciona. La iglesia no sabía cómo tenían a Pedro dentro de la celda. Pero la oración le corresponde al Espíritu de Dios direccionarla en el punto donde necesita ser efectiva. Hoy el concepto suyo de la oración tiene que cambiar. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: nadie, ningún ángel, escúchame, ningún ángel de las tinieblas habló. Todos estaban totalmente ausentes lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Ese es el misterio del Dios que tú y yo adoramos. Nosotros tenemos que viajar al mundo espiritual para poder entender el mundo espiritual. Los soldados nunca escucharon el sonido de la voz del ángel. Y mucho menos escucharon el sonido de las cadenas cuando se cayeron de las muñecas de Pedro. Los misterios de Dios se revelan a través de la oración que tú y yo hagamos si estamos bien delante de Él. Vea lo que dice el versículo 8. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Le pregunto, hay cosas que Dios nunca va a hacer. Le corresponden a usted y a mí
hacerlas. Las cosas humanas le corresponden a usted. Las cosas divinas le corresponden a él. Yo quiero abrir este momento para que usted haga preguntas. ¿Ahora entendieron que la oración es un misterio? Don José, yo tengo una pregunta. Con mucho gusto, doña Rocío. Gracias. Ahí en ese capítulo 12 hay 3 actores. Ajá. Jacob, Pedro y la iglesia. Correcto. ¿Qué pasa cuando la oración no es lo que esperábamos? O sea, la respuesta a la oración no es lo que esperábamos. No fue la misma historia para Jacob que para Pedro. Sin embargo, ahí habla de una iglesia que oraba. No sabemos cuál era la petición, porque no veo ahí que específicamente estuvieran orando por una petición en especial. Pero entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa cuando la respuesta de la oración no es lo que esperábamos? Doña Rocío, su pregunta tiene una respuesta. Si nosotros oramos sin conocer la voluntad de Dios, Dios no va a hacer para que Él reciba lo que Él quiere recibir. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber antes de orar es si yo estoy orando conforme a la voluntad de Él. Y el único que me puede enseñar a orar, bien lo decía doña Loreta al principio, es el Espíritu. Nosotros somos, parece mentira, pero somos más entes de una congregación que miembros del reino de los cielos. Esta iglesia conocía la voluntad de Dios, porque esta iglesia estaba llena del Espíritu de Dios. La Biblia encierra un montón de ejemplos de hombres que eran eficaces en la oración. Y una de los personajes que les quiero mencionar era Eliseo. Doña Milady. Sí, 2 comentarios, pastor. Uno es que tenemos que conocer la voluntad de Dios, que eso solo el Espíritu Santo nos lo puede revelar. Y lo otro que siempre tenemos que tener presente son los tiempos del Señor, ¿verdad? Porque no siempre Dios nos contesta de momento. Él tiene su tiempo que es muy diferente al que nosotros tenemos. Lo otro es que en toda esta prédica, bueno, por lo menos yo no lo escuché a usted mencionar la fe, ¿verdad? Si relacionamos la oración con el Espíritu Santo de Dios, yo sé que eso está implícito. Lo otro es también que cuando usted habla del justo, es obvio que el justo, por los justos tenemos que tener fe. Es así, ¿verdad? Doña Milady, casi no le escuché, pero lo que le pude escuchar, quiero aclararle algo.
nosotros los hijos de Dios, hijas de Dios, no tenemos que luchar contra los tiempos y contra el sí o no de Dios. Una iglesia espiritual es una iglesia que va a recibir conforme ora. El concepto que nosotros tenemos es cuando nos justificamos porque no vivimos en rectitud delante de Dios. Todos los entes que están escritos, hombres y mujeres que oraron, fueron efectivos. La oración de Daniel fue una oración que fue contestada desde el momento en que él la hizo. Su respuesta no llegó, no porque no recibió la respuesta, es porque alguien la obstaculizó. Pero nosotros tenemos que ser efectivos, porque eso va a depender del testimonio que yo le estoy dando a él. Martita. Sí, buenas noches. Usted en un principio hablaba que para la oración tenemos que ser espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser espirituales? Para poder lograr esa comunión, solo conocer a Dios. ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de su palabra, ¿verdad? Porque ahí vamos a conectar nuestro espíritu con el espíritu de Él. Entonces, en cualquier incertidumbre, en cualquier adversidad, ya nosotros conocemos, porque vamos a proclamar las características de ese Dios que nos va a alimentar en fe. Entonces vamos a decir, ay, si Dios es nuestro hacedor, Él va delante de nosotros, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos. Entonces creo que esa base, el conocer la palabra, es lo fundamental. Porque como estábamos viendo, digamos, Lore decía, ay, había unidad, sí, había unidad, ¿verdad? Todos juntos ya sabían que tenían que ponerse de acuerdo. Al final Dios lo que quiere es, conociéndolo a Él por medio de su palabra, entrando en comunión en espíritu, que dependamos de Él, porque Él al final va a saber qué va a pasar con nosotros. Nosotros no, pero la dependencia que Él quiere que reconozcamos es lo fundamental. Entonces, creo que eso es lo que estoy entendiendo más o menos. Yo haría entonces, porque a veces decimos, ¿por qué no pasan cosas o lo que sea? Entonces, y claro, estamos en una desesperación y solo comunicamos nuestra necesidad, pero no declaramos cómo Dios puede ayudarnos en esa necesidad, ¿verdad? Creo que tenemos que llegar a esos tiempos. Si en la antigüedad, y lo tenemos hoy como ejemplo vivo, se puede hacer hoy. O sea, el Dios es siempre. Solo que hay que declarar, hay que meterse en eso, en la palabra, en conocerlo, que es muy difícil. Ah, no, sí, claro, es súper difícil, porque a veces uno llega ahí, él estudia o lo que sea, ¿verdad? Pero es proponernos. Y yo creo que eso es lo que hemos venido haciendo nosotros también como iglesias, y se ha estado manifestando con lo del discipulado. Hemos estado conociendo a Dios para que nuestra oración sea más efectiva y sobre todo reconocer que a través de su palabra Él nos va a ayudar a seguir adelante en la adversidad, porque ya Él todo lo tiene. Martita, mire qué interesante lo que usted está diciendo. Sí, Marielita, ya le voy a dar nada más esto. Mire qué interesante esto. Sí, doña Lore también. Mire qué interesante esto. Y yo quiero que ustedes capten esto y cáptenlo en el espíritu. La Biblia dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Él nunca ha negado la ayuda a un hijo. Nunca. La pregunta es, ¿por qué yo, si soy un padre que no califico jamás a la estatura de él, si mi hijo Steven me pide algo, yo voy a ver qué hago para poderle suplir su necesidad? ¿Cuánto más nuestro Padre cuando le hablamos?
Dios está más comprometido con lo que Él dijo que con lo que Él promete. La promesa de lo que Dios hizo está supeditado a lo que Él declaró en su palabra. Ojos verdes. No, es que tengo un problema, pero yo creo que ocupo una clase de adecuación especializada. No, es que usted decía, y la pastora, algo muy cierto, ya sobre Pedro había un propósito. Ya Dios no iba a permitir que Herodes hiciera lo que quería hacer con él, que ya había un propósito marcado. Entonces, yo a veces me pregunto el por qué tenemos una y otra vez que pedirle a Dios lo que ya está declarado que va a suceder. Y creo que es en diferentes circunstancias, porque yo he podido decir, y bueno, esa es mi mamá de testigo, que yo he visto el poder de Dios en una oración casi que inmediato, ¿verdad? Ante una crisis, ante una situación, yo oro y yo sé que Él me responde si vamos en esa condición de justos. Pero hay en otras circunstancias que lo veo en dos canales. En una es, ¿por qué insistir tanto con algo que ya Dios lo declaró y que así se va a hacer? Y dos, que es así más bien de lo que estamos aprendiendo, que está mal, qué torta cuando oramos desviados de ese propósito, ¿verdad? Porque ya Dios dictaminó que se iba a hacer de una manera y como yo no estoy en esa sintonía con el Espíritu, oro y oro en una manera completamente diferente. Pero mi punto es más ese, a veces yo lo que no me gusta a mí, muy personalmente, es cansar a Dios. Si ya Dios me dijo que algo iba a hacer de una manera, yo lo hablo con Él y demás, pero no sé si peco, si está bien o está mal, pero yo me siento mal de todas las noches pedirle lo mismo. Yo, ¿verdad? Doña Lore. Ya. Hay dos palabras o dos cosas, acciones que yo vi en el versículo cuando estábamos hablando de Pedro, ¿verdad? Usted decía que el ángel estaba ahí y que el ángel lo despertó y le dijo, levántate pronto. Y eso a mí me lleva a un versículo que dice, despiértate tú que duermes, ¿verdad? Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, hay algo que nosotros debemos hacer, porque muchas veces nosotros, el milagro puede estar sucediendo, pero yo estoy dormida y yo no me he levantado. O sea, me tengo que levantar, tengo que hacer algo. Es que el enemigo nos tiene amordazados, nos tiene metidos, nos tiene asustados y no hacemos nada. O sea, no nos despertamos y no hacemos nada. Nosotros debemos hacer algo. Y hoy que está hablando de la oración, precisamente es eso. Entonces, muchas veces estamos ahí y hoy pasa el día y ya se acabó y ya pasa el otro día y pasa lo que sea y estamos abrumados. Entonces, no nos levantamos con la autoridad y con la seguridad de que hay una promesa. Mariela decía, ¿está repitiendo lo mismo? No necesariamente, Mariela. Si yo estoy segura, si yo estoy convencida de que el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Cuándo? No sé, pero Él lo va a hacer. Yo creo que hay propósitos y el Señor tiene un propósito más que en las cosas, en el carácter de nosotros. Por ejemplo, el Señor sabe el potencial que tiene Mariela. Pero puede que Mariela esté dormida, ¿verdad? En medio de, dormida espiritualmente y la quiere llevar a otro nivel. Entonces el Señor le tiene ese aguijón, ¿verdad? Para que Mariela esté ahí. ¿Por qué? Porque si nos dieran todas las cosas, Mariela, no habrá necesidad de Dios. Ni usted ni yo lo buscaríamos, ¿verdad? Probablemente lo dejamos en último lugar. Entonces es eso, es despertarnos, ¿verdad? Despertarnos porque están pasando cosas a nuestro alrededor. El pastor lo decía, hay cadenas que nosotros no sabemos que tenemos, hay cadenas de los seres queridos que no las estamos conociendo, pero que tenemos que hacer algo, verlo espiritualmente, ¿para qué? Para correr y hacer algo. Gracias. Doña Lore,
Qué lindo lo que acaban de decir ustedes dos. Y esto se me abre más el mundo espiritual. Le pregunto, Pedro no sabía en el ámbito espiritual lo que estaba sucediendo. No lo sabía. Y déjeme decirle algo. Pedro no se hubiese levantado si el ángel no lo toca. Exacto. Exacto. No lo toca. Mire, mi amada iglesia, mi amada iglesia del Señor, el Espíritu de Dios hoy está hablando. Y está hablando claro. Nosotros tenemos que pedirle permiso a Dios que nos lleve a su mundo espiritual. Porque nosotros no hemos experimentado su mundo espiritual. Nosotros hablamos del mundo espiritual, pero no lo hemos experimentado. No es lo mismo lo que dice la Escritura a que la Escritura diga lo mismo de usted. Yo no tengo por qué repetir una oración. Yo tengo que haber creído lo que yo dije en la oración. Y ahí va a cambiar el concepto. Hay un ejemplo claramente cuando el padre llega con el hijo para ser liberado. Y le dijo el padre a Jesús, lo traje a sus discípulos y ellos no pudieron hacerlo. Jesús se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque muchas veces nos pasa lo mismo que les pasó a los discípulos. Vamos a la oración sin tener fe en la oración. Vamos a la oración sin estar bien delante de Dios. Vamos a la oración y llevamos, óigame, llevamos basura. Que eso es un estorbo para que Dios conteste nuestra oración. Le vuelvo a repetir. Jesús se interesó bien claro en enseñarnos a orar. Porque la oración, escúchame esto, la oración era desconocida para los discípulos. Ellos tenían un concepto diferente de la oración para acercarse a un Dios. Jesús vino a cambiar la oración para acercarse a un Padre. No es lo mismo que usted se dirija su oración a un Dios que la dirija su oración a un Padre. Ahí el concepto suyo tiene que cambiar. Un Dios es desconocido porque para usted como humano no lo entiende. Pero si usted tiene el concepto claro de un Padre, usted sí se puede llegar con la oración a Él. Por el concepto de Padre. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro. Él no dijo Padre mío, porque Él les estaba enseñando la oración a ellos. Padre nuestro. Su posición no es la misma que la mía. Pero yo te estoy invitando para que tu reino venga a mí. Yo no conozco su voluntad, pero hágase su voluntad en mí. El concepto que Jesús tiene de la oración es un concepto de hijo a padre. Un hijo que está sometido al gobierno de su padre. Un hijo que es obediente a todos los mandamientos de su padre. Un hijo que sabe cómo agradar a su padre y no agradarse él.
La oración muchas veces nosotros la llevamos con egoísmo, porque usamos nosotros primero yo y después él. Jesús era contrario a nosotros. Jesús era toda su alabanza a su Padre, sin dejarse él el concepto de egoísmo para él. Es tiempo de que nosotros cambiemos y pedirle al Espíritu de Dios que nos lleve a aventurar y a conocer el mundo desconocido que todavía no hemos experimentado. Y eso se llama el mundo espiritual. El día que tú tengas una revelación de él y de su mundo espiritual, ese día usted va a decir, yo pertenezco a ese reino. Antes, no. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ojos verdes, su pasión es la adoración. Su pasión no puede ser solo la adoración. Su pasión tiene que ser todo de él, no algunas cosas de él. Nosotros nos centralizamos donde nosotros nos sentimos cómodos. Ahí es donde queremos estar, pero no en lo incómodo. Jesús nos enseñó a también aceptar lo incómodo. Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que le esperaba. Yo no puedo tener un confort en el reino de él. Yo tengo que tener un todo de él. Ahí cambia la oración. ¿Alguna pregunta? Hoy tenemos que aprender a orar. La iglesia es la que tiene la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia tiene, escúcheme, tiene la obligación de orar como Jesús oraba y de recibir como Jesús recibía. La iglesia tiene que cambiar el concepto de recibir para ellos y de despertarse para recibir, para que él reciba lo que de él es. La iglesia no se hizo, la iglesia no nació para recibir ella. La iglesia nació para que él reciba su gloria. Cambiemos el concepto. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tus hijos y por habernos llevado a la estrechez, Señor. Señor, si hacemos un examen de conciencia, Señor, nos falta mucho para calificar para una oración efectiva, para una oración eficaz, para una oración que el cielo conteste. Ayúdanos a menguar. Ayúdanos, Señor, a entender que primero es tu reino y tu justicia. Y lo demás, tú te encargarás. Ya es tiempo de vivir para ti y dejar de vivir para nosotros. Ayúdanos hoy, Señor, a cambiar el concepto de la oración para ser efectivos en la oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
esté con cada uno de ustedes. Les bendigo 1000 veces, quedan en paz. Bendiciones a todos. Buenas noches.